algunos anuncios económicos y para eso vamos a conversar con el economista Elmer Cuba, que se encuentra en comunicación vía Skype con nosotros para aclararnos. Estoy seguro que usted, amigo televidente, tiene muchísimas dudas con respecto a qué va a pasar con nosotros y con nuestra economía en los próximos días debido al incremento de los días de aislamiento obligatorio. Doctor Cuba, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada y nuestra comunicación. Quiero empezar preguntándole qué opinión le merecen las medidas que hasta el momento se han adoptado desde el gobierno para paliar el impacto económico que va a tener el COVID-19 en nuestro país. La ministra María Antonieta Alba ha hablado de una inyección de cerca de 12.000 millones de soles de liquidez para paliar los primeros efectos. Sí, primero un poco lo más general, ¿no? En el mundo no hay vacuna contra el coronavirus, no podemos responder con vacuna. La respuesta que da el mundo ha sido cuarentena. Tarde o temprano todo el mundo está entrando en cuarentena. Es decir, la receta para el coronavirus no es la vacuna, sino es la recesión. La recesión va a ser el costo que vamos a pagar para enfrentar a este bicho. ¿Y quién la puede pagar? Solamente los países que tienen ahorros. Y Perú, afortunadamente, es el único país de toda América Latina, junto con Chile y Colombia, que puede enfrentar con sus ahorros. Otros países ya nadie les presta dinero y van a tener que tener algo de inflación y van a sufrir mucho. Perú no es el caso. Perú está preparado, nos hemos preparado esto durante 20 años construyendo un escudo fiscal. Pero de nada sirve tener el mejor escudo fiscal de la región si no lo usamos a tiempo. Hasta ahora el gobierno muy adecuadamente ha planteado la cuarentena, no había alternativa y ahora toca evitar que la recesión económica que se va a venir sea más grave, ¿no? Entonces tenemos dos pacientes, la economía y la gente afectada por el coronavirus, y actuar en esa línea. Hasta ahora el gobierno está bien, pero en las próximas semanas ya debería anunciar un paquete fiscal mucho más potente que el de ahora, para que una vez que levantemos esta cuarentena, el primer día después de Pascua, la gente vaya a trabajar y encuentre a donde va a ir, encuentre su trabajo, ¿no? Para que la gente encuentre su trabajo cuando se levante esto, tenemos que desplegar todo el potencial de fuego que tiene el Ministerio de Economía todos estos años, ¿no? Bajo esta perspectiva, doctor Cuba, me permito preguntarle con respecto a la necesidad de implementar políticas que nos permitan cumplir con la cadena de pagos, precisamente para que las grandes empresas y también para que los ciudadanos no se vean afectados económicamente y esto impacte de manera negativa en la economía. Sí, justamente un poco el ejemplo es en la economía, es como el cuerpo humano, tiene muchos circuitos, muchas venas, muchas arterias, y tiene que llegar la liquidez a todas las células y volver al corazón. Cuando uno hace una parálisis como la de ahora, se cortan todos los circuitos, es decir, trabajadores no tienen empleo, no consumen, empresas no venden y despiden, bancos no cobran, cortan el crédito y las empresas tienen problemas de liquidez y quiebra. Y todo ese círculo, ¿no es cierto?, es un círculo vicioso perverso. Eso hay que cortarlo. Pero la manera de cortarlo es justamente haciendo, digamos, para poner el ejemplo médico, haciendo bypasses, haciendo tunitos, stents, para que la sangre siga fluyendo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque felizmente tenemos ingentes cantidades de recursos listos ahí para actuar, como acaba de decir la ministra de Economía hace tan solo 15 minutos, ¿no? Tenemos ahorros públicos, tenemos acceso a financiamiento, y como esto es corto, se puede financiar. A manera de ejemplo, es como que una familia tenga un problema de un mes nomás y toma crédito. Entonces, se presta ese mes, la vida continúa, los chicos van al colegio, pagas la luz, todo, no pasa nada, y después pagas el crédito de los próximos 12 meses. Eso que hace una familia sabia para no afectar su vida es lo mismo que tiene que hacer el Tesoro para no afectar la vida de todos los peruanos. Pero este equipado lo vamos a hacer. Claro, ahora, bajo esta medida, hoy día 3 bancos grandes han anunciado congelamientos de las deudas por los próximos 2 meses, ¿no? Es el caso del BBVA, de Interbank y del BCP, si no me equivoco, los días previos lo había hecho también el Scotiabank, y estas medidas, de alguna forma, solidarias con los clientes que tienen deudas y que tienen algunos créditos, sobre todo créditos hipotecarios, ¿van a ser saludables también para la economía y para la recuperación post-cuarentena? Sin duda, como te digo, hay decenas de circuitos que se están cortando. Uno de los circuitos es ese, y en buena hora que se active. Otro circuito, por ejemplo, es este bono de los 380, que se va a dar a millones de familias por segunda vez en breve tiempo, y vamos a ampliar a los independientes. Eso también es parte del circuito para que la gente que no puede trabajar tenga ingresos. Otra parte del circuito también es lo que está haciendo la SUNAT, postergando pagos de renta, IGB, plazos, para que no apretes a las empresas, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Hacer, como digo, todos estos digamos, bypasses para que la liquidez siga fluyendo y no ocurra una recesión mayor. Va a haber recesión, va a ser, pero no va a ser mayor.
Claro. el costo que tenemos que pagar, ¿no? Para luchar contra la enfermedad. Ahora, no haber vacuna. En su opinión, señor Cuba, quiero preguntarle con respecto a qué es lo que se debería hacer con el gran talón de Aquiles de esta situación, que es el 70% de informalidad que existe en nuestro país. Una de las medidas, sin duda, que debe aplicar el gobierno en general es la formalización o la facilitación de la formalización de la PEA en nuestro país. Sí, es una oportunidad que se puede aprovechar, porque por un lado, las medidas, por ejemplo, de la SUNAT solamente van a las empresas formales, ¿no es cierto? Y las medidas, digamos, de subsidiar el sueldo, digamos, también solamente son para las formales, que están bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo. Pero, por ejemplo, ¿cómo proteges el empleo de las empresas informales? Que ni siquiera tienen RUC, no hay cómo llegar a ellas, no están identificadas, no tienen crédito tampoco, entonces es más complicado, ¿no? Entonces, ser informales nos está pasando a la peor factura. Por eso es importante ampliar el bono de los 380, no solamente a los pobres, sino a gente que siendo no pobre, pero con ingresos muy volátiles, va a sufrir mucho en las próximas 4 semanas, y ya está sufriendo. Entonces, a ese segmento no pobre no se está llegando. Yo creo que el siguiente paso del gobierno debe ser escalar ese subsidio a este mundo informal. No solamente al independiente, ojo, ni al pobre, sino al dependiente informal. Hay más dependientes informales de lo que uno cree. 2 millones de personas adicionalmente son dependientes, ya tienen un jefe, pero son informales. Entonces ellos no están bajo el ámbito de nadie y hay que ampliar eso para que no se corte el circuito de pagos de la economía, ¿no? Claro, ahora, bajo esa misma perspectiva, ayer la ministra de Economía, a través de su cuenta de Twitter, anunció la publicación de un decreto de urgencia que precisamente facilitaba algunas medidas para que las MIPES, que son una parte importante de la fuerza económica del país, también tengan una suerte de salvavidas en medio de esta crisis. ¿Cómo ve usted estas medidas que se han implementado? No, por eso, o sea, está perfecto, pero eso es como ayudar a un hijo y no al otro, porque hay otro hijo que es informal, ¿te das cuenta? Entonces, esa MIPE que la va a ayudar el gobierno, es una MIPE que es formal, ¿no? Tiene crédito en un banco y se va a beneficiar, o paga impuestos, paga IGB, por ejemplo, se va a beneficiar. Pero ¿qué hacemos con la MIPE que no tiene crédito y no paga impuestos? Que es un número colosal de empresas, ¿no? Que están bajo la sombra, digamos. Ahí no nos está llegando. Entonces, eso también hay que pensarlo, ¿no? Y hay maneras de llegar, el descenso económico, etcétera, ¿no? Ahora, hay otros sectores importantes como por ejemplo el turismo, que hasta el momento se estaba fijando una pérdida de cerca de 600 millones de soles, lo cual también es importante. Y va a haber que buscar alguna manera de reactivar el turismo en los próximos meses, que no va a ser inmediato, además, con respecto a la pandemia y al contexto global que vivimos. Sí, mira, no todos los sectores se van a recuperar tan rápido. Apenas levantes la cuarentena, por ejemplo, se va a reactivar el transporte, se va a reactivar ciertos grupos industriales que no han parado ahora. Solamente han seguido trabajando los que dan alimentos, los que dan electricidad, los que dan combustible, todo lo demás ya está parado. Entonces, todos esos sectores industriales y de servicios se van a reactivar en forma de U, digamos. La recuperación va a ser como una U larga. Pero hay sectores como el turismo que no se va a recuperar ni siquiera levantando esto. Esto va a durar varios trimestres o años, porque así el virus no esté, va a haber mucho temor de extranjeros, básicamente de países desarrollados, en venir a estas tierras. Por lo tanto, es un sector que entra así a cuidados intensivos, ¿no? Claro, ahora, ¿podríamos explicarle, doctor Cuba, a los televidentes esta medida que anunció también el presidente Vizcarra ayer del 35% de subsidio para los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles? ¿Qué significa esto en buen cristiano, para entenderlo claramente? En buen cristiano, si tú eres una persona, digamos, que gana 1.200 soles y trabajas en una empresa formal, es decir, esa empresa paga por ti de salud, paga tu AFP, estás registrado en el Ministerio de Salud, esa empresa que te paga tu sueldo 1.200, el gobierno te va a pagar 35% de ese sueldo. ¿Para qué? Para que la empresa no te despida. Tu empleador te va a pagar, digamos, 65% de tu sueldo y 35% lo va a poner el Estado ese mes, ¿no? Esa es la idea. O sea, es una defensa potente del empleo formal en los próximos meses, ¿no? Casi un tercio de tu sueldo te lo va a pagar el Estado, ¿no? Claro, ahora... Pero repito, eso es válido solamente para 3,5 millones de personas, que son los 3,5 millones de personas. No, ni siquiera, perdón, es menos que eso. 3,5 millones son los formales, pero no todos ganan encima debajo de 1.500, ¿no? Es un número mucho menor, ¿no? Claro, precisamente por ahí iba mi pregunta, ¿no? Hasta ahora estamos viendo que hay soluciones orientadas hacia el mercado formal, pero se necesita tener algunas medidas específicas para poder luchar y para poder apoyar
a ese 70% de informalidad que lamentablemente nuestro país todavía tiene. Por eso digo, imagínate un cuerpo humano, la sangre se está cortando, entonces tiene que dar sangre al cerebro, ¿no es cierto?, al estómago, al hígado, al páncreas, a los pulmones, pero en ese descuido, de repente te descuida dar sangre a los pies, ¿no? Y vas a perder las dos piernas. Vas a estar vivo, pero con dos piernas. Entonces, ¿a qué me refiero? Que justamente hay que diseñar rápidamente mecanismos para que esa liquidez también llegue a las empresas informales, ¿no? Y la única manera que la liquidez llegue a las empresas informales es a través de los trabajadores, ¿no? Directamente darles a ellos el bono con tu DNI. Porque la firma no le puedes dar, porque la firma no existe, no está registrada, ¿te das cuenta? En cambio, las empresas formales sí están registradas, si hay manera que reciban ese bono de 1.500. No se va a poder copiar ese sistema. El sistema de darte un tercio de tu sueldo si ganas menos de 1.500 soles solamente es para los formales. Para las informales no hay manera de que ese camino llegue, hay que inventar otro y pronto, ¿no? Claro, ahora yo le quiero hacer la pregunta, trasladarle, mejor dicho, una pregunta que me llega a través de las redes sociales y tiene que ver con el miedo que le genera a algunas personas con respecto a lo que pueda ocurrir con sus empleos. Es decir, hay algunas personas que dicen y que creen que podrían perder su empleo o que podrían recibir menos sueldo el próximo mes, en el mes de abril, debido a la ampliación del estado de emergencia, precisamente casi hasta la quincena de abril, hasta después de Pascua. Sí, ahí estamos en manos del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que pensar fuera de la caja y decir lo siguiente: ¿qué prefiero? Ganar 20% menos de sueldo, pero tengo un empleo el próximo año, o me despiden, ¿no? Ese es el dilema, no es otro. O pierdo mi empleo en abril, o hacer una reducción de 20%. No hay otra opción, porque hay muchas compañías que no van a poder pagar. Como el mundo es otro, entonces estamos en emergencia. Si pensamos así, es posible defender los empleos. La mejor defensa del empleo, en verdad, es que todos colaboremos. En parte el Estado, que va a poner el hombro, un tercio del sueldo, en parte la empresa, que va a tener que pagar, ¿no es cierto?, sin vender. Imagínate una empresa que tenga que pagar sin vender. Imagínate un restaurante. No va a volver a la normalidad en meses. No puede pagar, pues, al cocinero, a los mozos sin vender, ¿no es cierto?, quiebra el restaurante. Entonces, ahí tiene que entender también el personal que puede aceptar menos salario un tiempo mientras la empresa está viva, ¿no? Hay que defender la unidad que genera valor. Entonces, ese esfuerzo tripartito, digamos, un esfuerzo de poner el trabajador, otro el empresario y otro el gobierno, ¿no? Muchas gracias, doctor Elmer Cuba, economista de Macrocónsul, que ha atendido a nuestras consultas y a nuestras dudas luego de los anuncios del presidente Vizcarra, y lo invitamos para estar en contacto en otra oportunidad para conversar sobre temas económicos. Muchas gracias. Un placer.